Un verdadero privilegio saludarles en esta hermosa mañana, deseándoles que nuestro Padre Celestial les esté bendiciendo grandemente. De verdad es un verdadero privilegio y agradecemos a Dios por esta hermosa mañana. Imagínense, abrimos nuestros ojos y podemos contemplar ya la luz de un nuevo día. Y eso es de decirle al Señor muchas gracias, porque imagínense cuánta gente ya no amaneció el día de hoy. Sin embargo, nosotros nos acostamos, dormimos y nos levantamos, ¿verdad? Porque nos acostamos confiando en el Señor y ahora pues ya estamos contemplando una hermosa mañana. Un domingo muy alegre, un domingo muy especial. Decía el otro día, alegre porque estamos en casita con la familia, ¿verdad? Alabando al Señor por un nuevo día. Y también recordamos este domingo, un domingo de victoria, un domingo contemplado como Día del Señor, porque el Señor resucitó. Y ojalá que usted allá en casita pueda estar también regocijándose en la presencia del Señor, recordando ese día glorioso, ya que la base de nuestra salvación es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más desdichados, pero como Cristo resucitó, podemos decir aleluya, ¿verdad? Aleluya, alabado sea el Señor. Les invitaba para que participáramos en esta mañana recordando esa muerte de Jesús y su resurrección, recordándolo a través de la celebración de la cena, ¿verdad? Pero mientras usted se prepara, yo pienso que, bueno, los que recibieron el anuncio ya están en pie, pero mientras usted se termina de preparar ahí los elementos de la cena, yo quiero cantar y voy a entonar este canto muy precioso también, ¿verdad? Este canto que dice de esta manera, ¿verdad? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una
la cruz. Mi corona Jesús me dará. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Murió, pero no se quedó en la tumba. Y en el momento esperado, algún día, cuando estemos con Él, en el bema ante el tribunal de Cristo, vamos a recibir ese galardón, esa corona. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a pensar un momento en estos acontecimientos. Allá reunido Jesús en el aposento alto con sus discípulos en la celebración de la Pascua, suceden algunas cosas. Número 1, la institución de la cena. Ahí entonces se instituye la cena del Señor. Pero también en ese momento el Señor anuncia su muerte. Y lo más terrible, les dice a sus discípulos, ahí estaban los 12, uno de ustedes me va a entregar. Mire qué interesante esto, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarían los discípulos ante esta situación? Miren. Dice que se conmovió en espíritu ahí en Juan, su capítulo 13, versículo 21. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Qué terrible, qué tremendo para los discípulos, ¿verdad? Entonces los discípulos, era normal, dice la palabra allí, Juan, su capítulo 13, versículo 22, se miraban, dice, unos a otros. Era algo que se tenía que dar, ¿verdad? Ante esta afirmación. Se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Quién será? Ya me imagino, ¿verdad? Mirándose uno al otro. ¿Quién será? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, de hecho, él amaba a sus 12, pero uno estaba cerca de él, Juan, ¿verdad? Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí le hace seña, pregúntale, ¿verdad? Ahí, ¿de quién se trata? Era algo tremendo esto, ¿verdad? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Es que daba pena, ¿verdad? Había preocupación y entonces, ¿quién es? La respuesta de Jesús en el verso 26 de Juan 13. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Miren. Y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era
de noche. Qué tremendo lo que pasa aquí. Después de esto, pues Jesús va al jardín del Getsemaní. Va ahí a ese lugar, al monte de los olivos, con sus discípulos. Él va un poco más allá y ora, y cuando regresa sus discípulos están durmiendo, perdón. Estaban cansados y se durmieron. Jesús les dice, no han podido velar una hora. Oren, ¿verdad? Es necesario que oren, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vuelve Jesús a orar, y entonces los regresa de nuevo, y otra vez los discípulos durmiendo. Y luego de nuevo, cuando les dice Jesús, pues pueden seguirlo haciendo. Ya se ha llegado la hora y sabemos la historia. Llegan y lo tratan como un criminal. Pedro le quita la oreja a Malco, uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Y luego él hace un milagro, y interesante porque aún viendo eso, estos líderes religiosos no creen, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Aún viendo lo que Jesús estaba haciendo, observado lo que Jesús había hecho, sanado enfermos, echado fuera demonios y tantas cosas, pero ellos, miren, no querían ponerle asunto a eso. Hacían caso omiso a esto. Esperamos que hoy en día no sea así, ¿verdad? Que hayan personas que hayan confiado en Él, ¿verdad? Y que ahora pues se estén alejando de Él. ¿O qué diremos? También hay personas que están viendo lo que sucede, pero no dicen, yo voy a buscar a Jesús. Yo voy a reconocer que Jesús murió por mí, por mis pecados. Le voy a abrir mi corazón para que Él viva en mí, aún a pesar de lo que estamos viendo. ¿Qué estará pasando? Pues bueno, algo que Dios está permitiendo. Decía alguien, la naturaleza respira ahora, ¿verdad? Porque miren, el mar está limpio, los ríos están limpios. No hay mucho humo de carros. Y entonces, decía alguien, la naturaleza necesita también su tiempo, ¿verdad? Pero lo más interesante es que Dios lo está permitiendo con propósitos. Miren, qué interesante hoy. La gente está en su casa con su familia. Ahí estamos, ¿verdad? Con nuestra familia. Y es ahí donde tenemos que aprovechar, enseñarle a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que ya somos abuelos, de todo esto que aconteció. Y de lo que estamos viviendo, que la Biblia dice también que vendrán, ¿qué? Muchos diciendo yo soy el Cristo, que habrán pestes, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Bueno, llevan a Jesús y sigue el proceso, es juzgado. Le escupen el rostro, lo abofetean, le dan 40 latigazos. ¿Y cómo sufre el Señor? Lo hacen cargar una pesada cruz, clavan sus manos y sus pies en esa pesada cruz, y ahí el Señor muere. Consumado es. Qué interesante, porque estando en la cruz, miren, ahí habían aquellos dos ladrones, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro, no puedes salvarte a ti mismo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y aquel, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ni aún temes al Señor estando en la misma condición. Nosotros estamos pagando lo que merecemos, pero Él no ha hecho nada, ¿verdad? ¿Y cuánto sufrió Jesús? Ese canto que entonaba anteriormente, aunque jamás hizo maldad, ni con engaño nos mintió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal? Sí, tanto mal. Su rostro desfigurado, por eso dice la profecía, ¿verdad? Se cumplió, despreciado Él, desechado entre los hombres, como que escondimos de Él el rostro.
Miren cuánto sufrió Jesús. Aquellos dos a quienes se les llama de la secreta, ¿verdad? Jesús va de noche a buscar a Jesús. José de Arimatea tampoco, pero ellos no consintieron en estos actos. Cuando muere piden el cuerpo de Jesús, lo entierran y bueno, el proceso. Pero Jesús había anunciado: al tercer día voy a resucitar. Y se llevó a cabo, pues, ¿verdad? Ese acontecimiento. Miremos lo que dice Hechos, su capítulo 1. Dice ahí la palabra en Hechos, su capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que estaban, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y después de 40 días, después de su resurrección, estuvo 40 días con sus discípulos, alrededor de 40 días, instruyéndolos, enseñándolos, y luego el Señor se fue. Y los discípulos estaban mirando hacia arriba, hasta que aparecieron los ángeles. ¿Qué están mirando? Ese Jesús que fue tomado de ustedes, así vendrá como le han visto ir al cielo. Si no hubieran aparecido estos ángeles, tal vez todavía estuvieran los discípulos mirando al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hoy siguen mirando al cielo? El Señor un día vendrá para llevarnos con Él, sí es cierto, pero ya tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Miremos a nuestro alrededor. ¿Habrá alguien que está necesitando de nosotros? Pues compartamos, ¿verdad? Porque es cierto, tenemos dos ciudadanías. Somos ciudadanos guatemaltecos y como buenos ciudadanos guatemaltecos debemos estar clamando a Dios, orando, identificándonos con el sufrimiento de los que ahora están sufriendo, porque unos están sufriendo más que otros, ¿verdad? Mientras lleguemos allá, estamos en esta tierra y tenemos responsabilidades. ¿Y será cierto que Jesús resucitó? Miremos lo que dice Primera de Corintios 15. Dice ahí la palabra en Primera de Corintios, su capítulo 15, de la siguiente manera. (15:3) Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia lo confirma. La historia lo afirma. Por ejemplo, hoy muchos esperaban precisamente hoy estar terminando lo que se conoce como la Semana Santa, donde muchos lo usan para, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Muchos para
ingerir licor, para hacer todo tipo de maldad muchas veces, y otros realmente meditar en lo que pasó realmente esa semana. Pero esto sucedió. Puede ser que haya duda, y dice la palabra, apareció a Cefas. Si alguien tiene duda, apareció a Cefas, a Pedro. Y después a los 12. Apareció también a los 12. Miren, si alguien tenía duda, si apareció a Pedro. Pero Pedro puede estar mintiendo. Bueno, también se le apareció a los 12. Pero todavía hay dudas. Pero después se le apareció a más de 500 hermanos. Pero puede ser que todavía haya duda. Bueno, si hay duda, dice, se apareció a Jacob. ¿Alguien tiene duda? Bueno, también se apareció a todos los apóstoles. Y Pablo agrega, y si todavía alguien tiene duda, a mí se me apareció de último. Como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren, se cumplió la profecía. En el Antiguo Testamento se cumplió la profecía. Cristo nacería de una virgen y se cumplió. Ahora también estaba escrito que Jesús tendría que sufrir lo que ahora vivió en esta semana, digamos, ¿verdad? Todo el proceso doloroso que Jesús pasó, se cumplió, estaba escrito y se cumplió, ¿verdad? Podemos ver la profecía de Isaías. Ahí la palabra se nos menciona ahí en Isaías, su capítulo 53, dice la palabra ahí de la siguiente manera. Dice ahí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba profetizado. Estaba profetizado que nacería en Belén de Judá, que tendría que pasar por todo esto. Y pasó por toda esta situación, ese proceso doloroso. ¿Por qué pasó esto, Jesús? Por usted y por mí. ¿Quién era ese hombre clavado en aquella cruz? El Hijo de Dios. ¿Por qué murió de esa forma tan espantosa? Por su pecado y por mi pecado. Y aquellos que lo contemplaban se burlaban y lo despreciaban. Ahora, ¿qué decisión va a tomar usted? Ahora, ¿qué le pareció esta Semana Santa? Nunca imaginamos esto. Pero ahora, qué bueno, espero que usted haya reflexionado y que Jesús, el Hijo de Dios, le está dando tiempo, porque ahora también está profetizado. La Biblia dice que vendrá otra vez, así como los discípulos le vieron ir al cielo, así vendrá otra vez para llevar a una iglesia que Él compró con su sangre. ¿Ya conoció usted a Jesús? Bueno, si no, espero que lo haga pronto. Jesús
vino a esta tierra, nació de una virgen, murió por su pecado y por mi pecado, fue sepultado, pero ahora ha resucitado. Y ahí en casita donde usted está, ¿qué tal si con alegría, con gozo, decimos Jesús ha resucitado? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús ha resucitado. Y le vamos a dar gracias a Dios enseguida, pero ahora vamos a proceder al compartir la cena. Recordando antes que allá en la celebración de la Pascua, en un momento de esa celebración se instituyó la cena. Y ahí el anuncio de que alguien lo iba a entregar. Sería Judas, ¿verdad? Pero cuando dijo Jesús allí en San Juan, su capítulo 13, recordemos esa lectura. San Juan, su capítulo 13, dice la palabra del Señor ahí en San Juan, su capítulo 13. ¿Quién es?, preguntó, ¿verdad? ¿Quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. ¿Será que los demás supieron quién era? No. En aquellos tiempos la costumbre era de la migaja del pan, era lo más delicioso. Y el anfitrión de la casa daba esto como señal de amistad, como indicando de que estaba contento de que la persona estuviera allí, ¿verdad? ¿Qué le quiso decir a Jesús a Judas con la sopa, lo más delicioso, ¿verdad? Bueno, le quiso decir, no cabe duda, lo siguiente: Judas, mi discípulo, tengo piedad infinita de ti. Tú has probado ser falso. Tú has desertado de mi corazón, pero no te trataré como mi enemigo, porque no he venido a destruir, sino a cumplir. Judas, aquí está mi sopa de amistad. Y lo que haces, hazlo pronto. ¿Por qué no reacciona Judas? No, pero entró Satanás y él va y se cumple eso. Y ahora, ¿por qué la celebración de la cena? Bueno, porque precisamente el pan representa, es una representación, un símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús participó con sus discípulos en esta cena, podemos notar ahí en el verso 23 del capítulo 11 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mire qué interesante, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor no se convirtió en pan. Solo partió el pan y lo dio a sus discípulos. Interesante. Y después dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor no se convirtió en sangre, ni en pan ni en sangre, sino solamente el pan, una representación de su cuerpo, y el vino, una representación de su sangre. Y en esta mañana vamos a participar. Si usted ya está preparado ahí, mi hermano, vamos a participar. Allí en el versículo 28 del capítulo 11 también dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Con la celebración de la cena recordamos los sufrimientos del Señor Jesús.
es un acto también de obediencia. Anunciamos su segunda venida. Con este acto de la cena también es un momento de reflexión, un momento de autoevaluación. Pruébese cada uno a sí mismo. Conocemos los problemas que habían en la iglesia de Corinto, el abuso que había en la cena del Señor. Y ahora la exhortación de Pablo: pruébese cada uno cómo va a participar de la cena del Señor. Así que, mi hermano, un momentito para que usted pueda autoevaluarse y ver la manera en la que vamos a participar de la cena del Señor. Cada uno ahí, en la quietud de su corazón, evalúese, recuerde este momento, olvídese de lo demás y centre su pensamiento en lo que sucedió. Centre su pensamiento, su mente en lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Y además de eso, evalúe cómo va a participar de la cena del Señor, ya que es un privilegio para aquellos que han creído en Cristo. ¿Sí? Un privilegio para aquellos que han creído en Cristo. Y de acuerdo a las normas, pues, los que han creído en Cristo obedecen, se han bautizado y tratan de agradar a Jesús en su vida. Un momentito ahí, en la quietud de su corazón, evalúe este momento. Recuerde ese momento glorioso. Y puede al terminar gritar, ¿verdad? Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias porque no quedó en la tumba, se levantó, se fue al cielo y un día vendrá para llevarme. Padre, qué maravilloso. Estamos delante de tu presencia, recordando todo ese proceso doloroso, todo lo que sufriste. Fuiste maltratado, Señor, aquella corona de espinas en tu frente, tu rostro desfigurado, Señor. Aquella lanza atravesando tu costado, Señor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. ¿Y por qué? Por el inmenso amor hacia nosotros. Pero aquí estamos, Dios. Si hemos fallado, ahora te decimos, perdónanos, Señor, porque solo tú, Señor, tienes el poder, la capacidad de perdonar pecados. Y ahora estamos delante de ti, Señor, para decirte que nos perdones, Dios. Gracias, Dios, porque dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. En el nombre de Jesús te agradezco y bendice este tiempo, Señor, este momento en que participamos de esta cena. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo creo que ya tienes los elementos de la cena y entonces procedemos a participar de este acto tan importante, tan solemne. Regresando ahí al capítulo 11 y verso 23. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Mire. Dijo a sus discípulos, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos, del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de Jesús. Participemos, hermanos. Gracias de nuevo, Dios. En familia, en casa, Señor, estamos recordando, Señor, el evento más importante de la historia. En el transcurso, Señor, de una semana como esta. Todo ese proceso, Señor, que pasaste, oh Cristo, por amarnos tanto. Y ahora, Señor, nosotros únicamente te decimos gracias porque no fue en vano. Tu muerte, Señor, los sufrimientos tuyos, Señor, tu resurrección, Señor, ha llevado a muchos a la gloria. Nosotros somos parte, Dios, fuimos alcanzados con tu gracia maravillosa. Fuimos alcanzados con ese sacrificio. Muchas gracias. Si hay alguno, Dios, que todavía no haya tomado esa decisión, Espíritu de Dios, muévete en su corazón. Le invito a la persona que repita esta oración. Jesús, soy pecador, pero tomaste en mi lugar, moriste en aquella cruz en lugar mío. Yo merecía estar ahí, pero tú sufriste lo que yo tenía que sufrir. Pero ahora, por favor, perdona mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por morir en la cruz y darme salvación y vida eterna. Gracias porque en este momento mi nombre está inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno hizo esta oración, busque una iglesia. Comuníquelo a un pastor. Sus nuevos amigos, hermanos en Cristo, le van a ayudar en su crecimiento espiritual. Así que Dios bendiga este momento y Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a los hermanos de la iglesia Misericordia que estuvieron ahí en esta transmisión. Que Dios les bendiga a todos ustedes, como también hermanos, amigos, familiares allá desde Malacatán. Que Dios bendiga a la familia allá en Malacatán. Y en muchos lugares familiares, amigos y hermanos estuvieron viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga y que pasen un buen día.